gustaría que me acompañaran en el libro de Judas, versículo 24. Judas, versículo 24. Amén. Judas es una carta escrita por, como su nombre lo dice, que es Judas. Judas es medio hermano de Jesucristo en la carne, hermano de Santiago, y fue escrito alrededor del año 65 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, Judas 24 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha, con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Otra versión, la Reina Valera, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu hermosa presencia, porque a través de la Biblia nos ayudas a entender verdades sobre ti, nos ayudas a conocerte más, y hoy, así como Judas nos menciona esto al final, queremos darte toda la gloria y toda la alabanza. Padre, que sean tus palabras hablando a través de mí, que no sea mi propio intelecto, sino seas tú y tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia de lo que quieres que les digamos. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Iglesia, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí los últimos 4 fines de semana? Bueno, 5. Y si no estuvieron los últimos 5, tuvieron un poquito de exposición acerca de lo que estuvimos hablando, que era la epístola de Judas, ¿ok? Y esta carta, que la verdad es muy interesante, la dividimos en una serie que se llama Luchando hasta el final. Luchando hasta el final. Y este es el tema 5 de la serie, es la conclusión. Hablamos en todo este proceso de Judas, por eso les decía de los procesos, de diferentes temas. El primero era luchando por nuestra fe, sabiendo que Dios nos ama, que Dios nos protege. Y había un ejemplo del arcángel Miguel con Moisés y un debate teológico ahí que ahorita no vamos a entrar. El segundo tema era recordando lo que ya sabemos, que era pues sabiendo la historia del pueblo de Israel, todo lo que sucedió y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Y también las consecuencias de la impiedad, y esperando ansiosamente, que fue el penúltimo tema. Y la última parte que nos toca el día de hoy es una parte que me encanta porque se basa en los últimos 2 versículos de la carta de Judas. Esos 2 versículos se presentan a veces como una doxología o doxología final. A veces, si tú ves en la Biblia la palabra doxología, puede ser sinónimo a un canto de alabanza o una oración de alabanza. La doxología es una palabra que se utiliza para poder enfatizar las virtudes del Creador, para enfatizar lo que Él hace y un poquito de alabanza hacia Él. Entonces, esta palabra doxología es bien importante porque el diccionario la define como una expresión de alabanza y viene del griego doxa, que significa gloria, esplendor, grandeza, y logos, que es palabra o hablar. Entonces, como les decía, Judas decide terminar a través del Espíritu Santo esta carta con una oración de alabanza, donde nos dice que toda la gloria es para Dios, nos dice que es poderoso, pero no nada más nos dice por qué lo es, nos dice es poderoso para evitar que caigan, di conmigo, caigan, y para llevarlos sin mancha, con gran alegría a su gloriosa presencia. El propósito de este mensaje y de la carta de Judas, primero, el Espíritu Santo le revela a Judas que tiene que hablarle a la iglesia acerca de temas como la salvación y doctrinas en la iglesia, pero mientras Judas va escribiendo esta carta, el Espíritu Santo, dice Judas en su carta, que le cambia el tema porque necesitaba hablarle de un tema importante, que era la defensa de nuestra fe o el peligro de los falsos maestros.
Dentro de la carta observamos que hay gente que se ha infiltrado en la iglesia, diciendo que la gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Y luego también nos recuerda lo que pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto durante 400 años y salen de la esclavitud y Dios los levanta. Y también les recuerda lo que pasó con los ángeles y cómo fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Y en fin, nos da una serie de contexto muy interesante donde nos advierte acerca de los falsos maestros, nos habla de la vida perversa de los falsos maestros, y antes de entrar a la doxología termina con una exhortación a los creyentes. Y sabes, a veces este tipo de libros o este tipo de cartas son difíciles de digerir, porque dices, bueno Dios, a lo mejor yo estoy buscando de tu presencia y necesito una palabra que me refresque y que me alegre, ¿no? Pero lejos de eso, pues Judas nada más está advirtiéndonos y exhortándonos y diciéndonos que hay gente que está infiltrada, que está predicando cosas que la Biblia no dice y que parece cristiana y que aparentemente peace and love y todo, pero realmente no es así. Y entonces dentro de esas advertencias a veces puede ser muy fácil que sintamos temor, que sintamos desánimo en cuanto a la realidad de lo que está pasando en la iglesia. Mucha gente dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿No? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo lo he escuchado de mucha gente y desgraciadamente siempre va a pasar. En todas las iglesias que vayamos va a haber alguien que a lo mejor piensa que tiene la verdad y a lo mejor está usando una porción de la escritura, pero lo está complementando con otra cosa que sin darse cuenta es errónea la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro y muchas otras personas en la Biblia nos dicen que tenemos que estar preparados para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros y que tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, a lo mejor puede ser un triste escuchar todo esto que pasa en la iglesia. A lo mejor dices, bueno, yo ya no quiero ir, solo está lleno de hipócritas aquí en la iglesia que dicen algo y salen y me están pitando el claxon, o a lo mejor el hermanito que no sé qué y al rato me está hablando a mis espaldas. Pero, ¿saben? El arca de Noé, cuando metió todos los animales dentro, sí, olía a popó, olía a orines de animales, estaba todo sucio y estaba lleno de diferentes especies de animales y en este caso la familia de Noé, y estaban todos juntos muy hacinados en ese espacio y seguramente no estaba nada cómodo. Pero déjame decirte que el arca de Noé estaba flotando sobre las aguas y era salva. Y lo mismo pasa con la iglesia. A veces vamos a tener asperezas, a veces va a haber gente que no nos caiga bien, va a haber gente a la que lo mejor simplemente no toleremos. Pero déjame decirte que si estás en la iglesia, estás a salvo. Amén. Y no basta con eso, no basta con nada más estar, basta con conocer a Dios. Y ahorita vamos a entrar en este tema. Y entonces, les decía que esta última parte, que se basa en los últimos 2 versículos, de que Él es poderoso para guardarnos, nos hace entender una cosa. Que no depende de nosotros guardarnos sin caída. Sígueme con mucho cuidado, no me refiero que no tengamos que echarle ganas, ¿ok? Sino que aquel que es poderoso, o sea, Dios, Él es el que se encarga de cuidarnos, de guardarnos y presentarnos delante de Dios sin caída. Es decir, Daniel, yo te digo que tienes que luchar hasta el fin, que tienes que mantenerte en tu vida cristiana, no debes de robar, debes de ayudar a los pobres, debes de hacer buenas acciones, pero no va a ser algo que van a hacer de ti. Dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y entonces Dios es aquel que se va a encargar de poder llevarte a un punto donde tú no caigas. Acuérdense que la Biblia dice que el que crea que esté firme, que mire que no caiga. Entonces, hemos sido exhortados a luchar por nuestra fe. Todo el tema de los falsos maestros es un buen regaño del apóstol Pablo para poder mejorar la condición de la iglesia, pero aún así nos dice que tenemos que luchar porque nuestra fe es valiosa y que tenemos un Dios justo. También fuimos recordados que la impiedad y la práctica del pecado tiene consecuencias, no solo en esta vida, sino en la que sigue. ¿Cuántos saben cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado? Si no lo saben, se los digo hoy en esta mañana. Pecar, haz de cuenta que puede definirse como errar al blanco. Imagínense que allá al fondo hay un tablero de dardos, yo agarro mi bonche de dardos y voy a lanzar el dardo y le quiero dar en el centro. Si no le di, entonces erré al blanco, pequé, ¿ok? Pero yo no iba predispuesto a tirarlo al piso. ¿Ya me entendieron la diferencia? Entonces, cuando uno está en la vida cristiana, le apunta al blanco, al premio del supremo llamamiento, diría Pablo. Entonces,
Digamos, Señor, yo quiero ser una persona leal y le apunto al blanco. Si en el trayecto no le atiné o sin querer, por así decirlo, entonces pequé. Pero ¿cuál es la diferencia? La Biblia dice, si alguno de ustedes peca, tienen como abogado a Jesucristo el justo. Y nota el sí condicional. No dice cuando ustedes pequen, ¿ok? Dice si ustedes pecan. Es decir, no estamos predispuestos hacia el mal, estamos predispuestos hacia el bien. Yo le apunto a donde quiero llegar y si no le atino, tengo de abogado a Cristo. Pero no voy a estar, cuando yo falle porque yo voluntariamente decidí que no le voy a dar. Eso, amigos y amigas, es la diferencia entre practicar el pecado y pecar. Y entonces, Judas nos advierte que practicar el pecado tiene consecuencias. Hay gente narrada en la Biblia que incluso muere antes de tiempo debido a su práctica de pecado. ¿Por qué? Porque es una vida que te lleva a una escalera de oscuridad que cuando vas bajando es mucho más difícil volver. Y a veces Dios permite en su misericordia que esas personas mueran con tal de que su alma y su espíritu sea salvo, en lugar de que vayan y apostaten de la fe. Entonces, somos recordados que estas consecuencias son importantes, que lo que hacemos tiene que ver, si cómo yo atiendo o cómo trato a mis compañeros de trabajo o a los que están a mi cargo, tiene que ver, entonces significa que estoy sirviendo a Dios en mi trabajo, significa que estoy sirviendo a Dios en mi casa, en mi familia, en mi escuela, en mi etcétera, lo que tú le quieras poner, ¿no? Y por eso Judas, a través de estos recordatorios, nos ha estado apuntando ¿a dónde? Al poder de Dios. Este poder de Dios a veces lo podemos encontrar de diferentes maneras, pero en este caso hay una palabra en el griego que se llama exousia, que significa autoridad. Y esta autoridad a veces es una autoridad delegada o una autoridad inerte en la persona. Y en este caso, Dios nos está diciendo que Él tiene toda la autoridad, todo el poder y toda la potencia para llevarnos sin mancha delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo lo vamos a poder lograr en nuestras propias fuerzas. Y déjame decirte que cuanto más trates sin Dios, más vas a caer. No se trata de qué tan guapo o qué tan guapa seas o qué tanto esfuerzo o qué tantas ganas le eches en llegar. Se trata de Dios. Moisés le dijo a Dios en su camino hacia el desierto, le dijo, Dios, si tú no vienes conmigo, yo no quiero ir. Porque Moisés sabía que si Dios no estaba con él iba a fracasar, porque sus planes carnales tenían errores, pero los planes de Dios eran eternos. Y entonces, volviendo a los versículos 24 y 25, Judas lo hace de una manera más explícita para cerrar su carta. Nos dice de nuevo, Dios es poderoso para guardarnos. Repite conmigo, poderoso para guardarnos. Luego dice que Él es nuestro Salvador. Repite conmigo, Salvador. Dice que es nuestro Señor Jesucristo a quien le ha sido dado todo el dominio y autoridad por la eternidad. Y aquí te voy a decir algo bien importante. Seguramente has escuchado en las canciones que cantamos o en descripciones aquí en la iglesia o en logotipos o en frases o en Facebook, en TikTok. Hemos escuchado de los atributos de Dios. Hemos escuchado de lo que es Dios y a lo mejor puedes pensar, yo ya conozco a Dios. Yo ya conozco ese Dios que pues, es misericordioso, pero a lo mejor tú no conociste esa faceta de Dios y nada más has escuchado del Dios que castiga y que reprende y que mata y... Es como ver un elefante, ¿no? Hay una historia que mi papá me contaba, que era, a veces una hormiguita llegaba caminando, no me acuerdo si era una hormiguita o qué animal era, pero dice que le agarra la cola al elefante y dice, no, un elefante es como un gran lienzo, suave y sedoso, ¿no? Porque está sintiendo los pelitos de su cola. Y luego la otra hormiga dice, no, un elefante es como un gran tronco, un tronco fuerte y firme, ¿no? Porque está sintiendo sus pies. Y la otra va a decir, no, un elefante es como una gran sábana, porque estaba en su oreja, ¿no? Y a veces tenemos un concepto preconcebido de quién es Dios porque nos ha tocado verlo desde una perspectiva diferente. Cuando Dios es eso y más, es todo eso unido, ¿ok? Y quiero llegar a un punto. Conocer de Dios no necesariamente significa conocer a Dios. Yo puedo venir a la iglesia todos los días, puedo ser cristiano de hace 20 años y a lo mejor conozco de Dios, pero Dios no me conoce a mí y yo no lo conozco a Él. Y la gran diferencia es como una relación de amor. ¿Cuántos aquí están casados? Bueno, todos estos que estuvieron casados y los que no están, seguramente quieren pasar por un proceso de enamoramiento, o de noviazgo, o de cortejo, o ya pasaron por ese proceso y hoy tienen una familia, gloria a Dios.
Pero en ese proceso, antes de poder casarse con esa persona, tuvieron que conocerla o conocerlo. En mi caso, con mi esposa Macarena, tuve que entender qué era lo que a ella le gustaba, tuve que saber a dónde le gustaba cenar, qué le gustaba hacer. Imagínense que yo hubiera llegado con ella y le hubiera dicho, mira, esta noche vamos a hacer un robot. Y Macarena es como, ¿por qué un robot? Si yo soy artista, me gusta hacer arte, me gusta pintar, mejor dame algo que a mí me guste, ¿no? Entonces, conocer a una persona se trata de saber qué le gusta, cómo se siente, qué opina y cuál es su perspectiva de la vida. Y a veces solamente sabemos que Dios existe en el cielo y Dios se convierte en nuestro abuelo porque es el Dios de nuestros padres, pero llega un punto donde Dios tiene que convertirse en tu padre o en tu amigo o en lo que necesitas en ese momento. Por eso Dios se llama el yo soy. O sea, yo voy a hacer lo que tú necesites en el momento que lo necesites. Amén. Entonces vuelvo a lo mismo, conocer a Dios es como una relación de amor. Ya que lo conocí, ya que sé que le agrada, entonces voy y oye, mi amor, muchas gracias porque me preparaste este cafecito que me fascina, ¿no? Y le digo, gracias mi vida, qué hermosa eres, y estoy agradecido y entonces la empiezo a elogiar. Y después de elogiarla, digo, ay, pues me hizo este café, ya le dije lo bella que es y lo agradecido que estoy, pues ahora yo le voy a hacer un café a ella, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Primero conozco quién es Dios y qué le gusta que hagamos para Él y entonces le puedo decir, Dios, cuán grande eres y gracias por lo que hiciste y en consecuencia lo voy a obedecer. Amén. Entonces conocer a Dios no es lo mismo que conocer de Dios. Yo quiero invitarte a que tomes un minuto ahí en tu lugar, cierra tus ojos y medita en cada una de estas descripciones que hemos estado hablando y lo que implica eso en tu vida y para la eternidad. ¿Cómo implica en mi vida que yo conozca a Dios? ¿Cómo implica en mi vida que Él es poderoso para guardarme sin caída? ¿Ok? Ya pueden abrir sus ojos. En tu día a día tenemos que acordarnos de las cosas que ya pasaron. Hay una frase secular que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y lo mismo pasa en la Biblia. Dios por eso nos dice una y otra vez por lo que pasó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Pasaron 40 años y el camino era de días para llegar. ¿Y por qué estuvieron tanto tiempo? Porque fueron necios, su corazón se endureció y tuvo que morir toda esa generación para poder entrar una nueva. Y no vamos a hablar de eso hoy. Y a lo que quiero llegar es, si no conocemos lo que pasaron grandes hombres de Dios en la Biblia a través de lo que Dios nos dice, ¿cómo esperamos no repetir lo que ellos ya pasaron? ¿No? Es mejor aprender en cabeza ajena algo que ya sucedió a tener que ir a experimentarlo uno mismo. Y a veces somos necios y lo queremos hacer. Entonces, tenemos que acordarnos, como decía el pastor en las semanas pasadas, de las cosas anteriores que ya pasaron, como dice en Isaías 46:9, si lo pueden poner en pantalla. Isaías 46:9 dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin, ¿desde dónde? Desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y Dios dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Todo lo que quiero realizaré. Si tú no sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida, lo más seguro es que caigas, porque no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. ¿Cuántos de ustedes les gusta la navegación en el mar? No sé si sepan, pero yo mucho tiempo fui deportista de alto rendimiento, ahorita ya no se nota, pero se los prometo que sí lo fui. Yo competía en un deporte que se llama windsurfing, que es una tabla de surf con una vela de velero, uno lo va agarrando y se trata de hacer una especie de regata que es un circuito en el mar donde tienes boyas a diferentes kilómetros y tienes que ir aprendiendo a identificarte con el viento y con la marea. Es decir, si la marea viene de este lado, tengo que tener cuidado para poder ir en contra de la marea, poder subir hacia el viento y tener mi estrategia, ¿no? Y dentro de esa estrategia, en el mundo de cuando uno velea, tienes que aprender a leer el viento y de dónde viene. Pero si yo no sé de dónde viene el viento, por más que yo quiera llegar al objetivo, nunca voy a poder llegar. Por eso la frase, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Ya que yo sé a dónde quiero ir, entonces ya sé que tengo que poner mi vela de tal manera para que el viento me lleve en contra de él y poco a poquito en este proceso logre llegar. Y lo mismo pasa con nuestra vida. El mundo está en nuestra contra. El viento va contracorriente. Y uno quiere llegar allá, pero el viento viene de este lado. Entonces Dios te dice, solamente si
agarras el propósito que yo te di, que es que llegues y que seas amado y que seas escogido y que llegues al cielo y que tengas estas bendiciones en la tierra, yo voy a poder poner mis ojos en Él y voy a esforzarme por ir en contra de la corriente. Pero si no sé a dónde quiero llegar, simplemente voy a derivar. Santiago dice que es como aquel que es llevado por el viento, y ahorita no me acuerdo bien qué dice, pero y es arrastrado por la corriente, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos sido exhortados para luchar por nuestra fe, en Judas dice que no vivamos impíamente como lo dicen los falsos maestros, sino que crezcamos en nuestra santificación. Judas en esta doxología final nos recuerda que es Jesucristo el que nos sostiene. Lo voy a repetir muchas veces durante el proceso de este tema, pero es bien importante que nos quede claro que no depende de ti ni de mí, sino depende de Él. En medio de nuestra lucha contra los falsos maestros, tenemos que estar firmes en esa verdad. Pero la pregunta más importante es: ¿qué es la verdad? El mundo hoy en día declara verdad cualquier cosa, lo legaliza y dice: si hoy decimos que es tradición comer en México chapulines a las 3 de la mañana, se hace verdad. Pero ¿qué es lo que dice Dios que es verdad? Y su palabra es verdad y está escrita desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando Dios nos dice la verdad, nos dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Hablando sobre qué, sobre nuestra salvación. Y que nadie llega al Padre si no es a través de Él o por medio de Él. Y entonces decimos: bueno, ¿cómo yo puedo llegar al cielo? ¿A través de mis buenas obras? ¿A través de poner orfanatorios, de dar mucho diezmo, de dejar pasar a la gente en la glorieta de Fonatur? Que ya sé que a veces es incómodo, pero tenemos que dejarlos pasar. Entonces, ¿cómo uno puede alcanzar la salvación? Dios dice que no depende de tus actos ni de tu cara bonita, no depende de cuán amable seas y cuántos orfanatos hagas y cuántas obras de bien tengas, que sí las tenemos que hacer, sino que depende de Dios mismo, a través de Jesús, que Él dijo: yo soy este camino, que es la verdad, y van a poder llegar al Padre a través de mí. Y ayer les decía algo que es confrontante. Cuando Jesús dijo esto, nos queda dos opciones: o pensar que Jesús fue la persona más egocéntrica, lunática y cegada de la verdad más grande que pudo haber existido, o Jesús tenía razón y era el camino y la verdad. Porque Jesús no nos pone medias tintas, no nos dice gris. Él dice: ¿es blanco o es negro? O soy el camino o decides no creer en el camino. Dice Dios: elige el bien, los pongo delante de ti, pero tú elige. Y a lo largo de la Biblia podemos encontrar evidencias de por qué Jesús era la verdad, y eso quiero llegar. ¿Cómo puedo demostrar que la verdad es cierta? Si alguien me dice algo y en el proceso eso llega hacia donde quiero, donde me dijeron, y eso se cumple, lo más seguro es que sea realidad. Si yo le digo a Luis, mañana va, y les decía ayer de la Fórmula 1, ¿no? Pero mañana va a correr el Checo Pérez en Austria. Luis va a saber que eso no fue verdad. Checo Pérez piloteó anoche en Suzuka, en Japón. Entonces es una mentira porque los hechos me están diciendo que no pasó. Pero cuando Dios te dice que Jesús vino a identificarse con el mundo, que vino a vivir en la tierra por nosotros sin pecado, que muere en esa cruz, que resucita al tercer día y que está a la diestra de Dios, veo los resultados y digo: este cuate tenía razón. Él es el Hijo de Dios. Él es aquel a quien debo seguir. Y les decía ayer, hay más de 300 o 400 fuentes extrabíblicas que comprueban la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Los historiadores Josefo y Plinio en sus narrativas lo cuentan, y es uno de los más grandes que han habido en la historia. Y así como ellos, hay muchas fuentes extrabíblicas que pueden tener evidencia de lo que fue la resurrección de Cristo. A más de 300 testigos oculares se les apareció Jesucristo en su recorrido en la tierra. Y eso es impresionante porque hay más copias de la Biblia que escritos que tomamos como la Ilíada o la Odisea de Homero y algunos otros de la antigüedad. Y a veces seguimos dudando de la veracidad de la Biblia. A los que sean medio escépticos, como yo alguna vez lo fui, les recomiendo que lean el libro Evidencia que exige un veredicto. Se trata de, no les voy a spoilear, pero un ateo que se determina a demostrarle a la gente que Dios no existía y acabó creyendo en Dios. Pero léanlo, es muy bueno. Entonces ya sabemos qué es la verdad. La verdad es Cristo. Pero no es tan solo eso, sino que por medio de su sacrificio vamos a ser presentados sin mancha delante de Dios en el día del juicio final. Porque nos dice Judas 24 que Él es el único Dios y Él es el que es poderoso para llevarnos sin mancha, y ve qué padre, con gran alegría, a su gloriosa presencia.
Hay una canción muy viejita que dice: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. ¿Y qué dice? A mi nombre yo feliz responderé. Sí se la saben, es un aplauso, muy bien. Parece chiste, como dicen las redes sociales, pero es anécdota, ¿no? Esto va a suceder. Cuando allá se pase lista en el cielo, a nuestro nombre felices vamos a responder, porque es Jesús quien nos va a llevar de la mano delante del Padre. Si tú te presentaras hoy delante de Dios y vean el libro, el acta de decretos que hay en tu contra, probablemente le harían así más que a las hojas de la Biblia y dirían: uy, este cuate sí está pesado, ¿no? Pero me encanta que si llegáramos al cielo, probablemente le pasarían al juez: toma este papelito. Y diría: hijo de Dios. Y agarrarían tu libro, lo tirarían al piso y dirían: adelante. Entra al gozo y al reposo de mi Señor. Y eso es lo que hace Jesucristo. Hace lo que tú y yo no podíamos hacer y paga por lo que a ti te correspondía. Por todo lo que tú eres culpable. Y digo eres en presente porque lo somos. Pero Jesús paga por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y esa es la maravillosa gracia de Dios. Y al entenderla nos damos cuenta que obedecer no es un requisito, sino es un deleite. Le obedezco y lo amo porque sé que mucho me ha perdonado y en consecuencia lo adoro. En consecuencia hago las cosas. No hago buenas acciones para irme al cielo, sino hago buenas obras porque voy al cielo. Y cuando llegue delante de Dios, quiero recibir mi corona y no quiero aventarla delante de Él avergonzado. Quiero que Jesús diga: bien, siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Y en esta despedida nos dice Judas que tenemos que tener mucho cuidado con los burladores. Tenemos que procurar crecer en santidad y dar buenos frutos, pero dependan de su Señor. Los que estuvieron en las reuniones pasadas, Judas, en este capítulo muy corto pero bastante pesado, dice que estas personas, lo voy a buscar aquí, dice que son como árboles otoñales sin frutos. ¿Cuántos han estado en algún lugar donde el otoño es muy fuerte, como Canadá? Yo no, pero se me volvió a antojar ir. Dicen que es tan fuerte, de hecho mi esposo estuvo ahí hace poco, que los árboles pierden completamente sus hojas y ves puras ramitas. Pero ve que dice que dice Judas: son como árboles otoñales sin fruto, doblemente muertos y desarraigados. Qué fuerte, ¿no? La Biblia nos compara como árboles que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y aquí está diciendo que estas personas que están infiltradas, o a veces nosotros mismos en nuestro error, acabamos siendo estas personas que están trayendo malas noticias a la iglesia. A veces somos como árboles doblemente muertos y no traemos fruto, sino que arrancamos el fruto de los demás y no dejamos que los demás florezcan. Yo no sé tú, pero yo quiero estar plantado junto a corrientes de agua. Quiero dar mi fruto a su tiempo y quiero que mi hoja no caiga. Y como dice Salmos 1, todo lo que haga prospere. Amén. Está muy interesante todo lo que dice después, que son como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Y léanlo, está muy divertido, bueno, un poquito confrontante. Pero en su despedida Judas nos dice esto y nos vuelve a decir: santifícalos en tu verdad. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, del 17 al 19. Libro de Juan, Evangelio 17, del 17 al 19. Y dice así Jesucristo, hablando con Dios: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Aquí entendemos un proceso bien interesante. Jesús se santifica y luego somos santificados en Él. Era necesario que Él muriera para ser el primogénito de los muchos que íbamos a llegar al cielo. Y por eso Jesús nos dice: tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos estar en la verdad? Meditando esto. Hay una frase que un pastor amigo mío que quiero mucho, que se llama Eduardo Vélez en Quintana Roo, antes de cualquier reunión pone algo que le llama su proclama y está basada en Romanos 10 del 9 al 10 y dice así, si me puedes poner la segunda diapositiva, esa. Yo te invito a que lo leas conmigo porque esto se basa en lo que predicamos. Romanos es la carta magna del cristianismo. El libro de Romanos habla sobre nosotros como iglesia, qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos vivir en verdad. Y me gustaría que repitieras junto conmigo esto que dice ahí, a la de 3, ¿vale? 1, 2, 3. Cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón.
Esta es la palabra de fe que predicamos, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Amén. Dice Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es esto? Confesar la verdad. Ya hablamos que Dios nos va a llevar con alegría y todo, y es un proceso final donde la alegría me trae adoración y la adoración me lleva a obedecer a Dios. Y como dice en Apocalipsis 7, del 9 al 10, hablando de cuando Juan tiene esta visión en el cielo, dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono, y al Cordero. Y por eso les leía Romanos 10:9. Decía: la salvación, ¿de quién es? De nuestro Dios. ¿Y qué dice Romanos 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo no sé si alguna vez en tu vida lo has hecho o has sido consciente de hacerlo, pero cuando uno reconoce públicamente quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, es decir, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, y que está ahorita sentado a la diestra de Dios, estamos reconociendo el plan de Dios de salvación para nuestra vida. Y cuando nosotros lo reconocemos con nuestra boca públicamente, pero lo creemos en el corazón, dice la Biblia que entonces eres salvo. Tú puedes salir hoy de este auditorio y que pase el camión de los bomberos por encima de ti y te vas a ir al cielo tranquilo, porque Dios hizo la obra en ti. Y no se trata de lo que tú hagas hecho, sino se trata de lo que Él hizo. ¿Te acuerdas del ladrón junto a la cruz? Dios le dijo: te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿O tuvo que bajarse el ladrón de la cruz, ir a bautizarse, hacer buenas obras y después irse al cielo? No. A veces somos así nosotros, y por esa gracia tenemos que ser activos en el Señor. No la lista de cosas que no podemos hacer, sino lo que sí podemos hacer, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y haciendo discípulos a todas las naciones. Es mi oración que este gozo y alegría sean parte de tu vida. La verdad es que cuando Dios transforma tus acciones y se vuelve tu llanto en esperanza y tu lamento en danza, como diría la canción, Dios abre nuestros ojos. Y esos ojos solamente pueden ser abiertos a través del Espíritu Santo. Me encanta porque la Biblia dice: oye, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Le dijeron: oye, ni siquiera hemos escuchado si existe el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, no? Y eso tiene que ver con la tercera parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien vive hoy en día en la tierra. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo. Imagínense a los apóstoles escuchando a Jesús de frente, diciéndoles que les conviene que Él no esté. ¿Y cuántos de nosotros morimos de envidia de ellos porque no lo vimos presentemente? Pero Dios dice a través de Jesús: les conviene que yo me vaya, porque vendrá este Consolador que los guiará a toda verdad. ¿Y cómo podemos estar en comunión con Él? 1 es conociendo a Dios, 2 es aceptando el sacrificio de Cristo, y 3 es invitarlo a vivir dentro de nosotros. Amén. Si tú nunca has hecho esta oración de invitar a Dios a tu vida, de arrepentirte de tus pecados y reconocer quién es el Hijo de Dios, nunca es tarde para que la vuelvas a hacer. Y si la hiciste y no entendías lo que estaba pasando y nada más confesaste, pero no creías en tu corazón lo que estaba sucediendo, quiero invitarte que hoy la vuelvas a hacer y le digas a Dios de qué estás arrepentido, reconociendo lo que Él hizo por ti en esa cruz, y hoy puedas entregarle nuevamente tu vida a Él. Sabes, es muy fácil desviarte del camino, preocuparte por cosas terrenales, por el trabajo, el dinero. Cuando se acaba empieza todo a cambiar y tú sabes que es la raíz de todos los males, pero Dios dice que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que quiero invitarlos a que hagan conmigo esta oración. Iglesia, los que ya somos de casa, háganla también con nosotros para que podamos acompañar a aquellos que nunca lo han hecho. Pero vamos a hacer una oración de arrepentimiento y para pedirle a Dios que tome el control de nuestras vidas y podamos estar con Él en el cielo. Amén. Señor, te doy gracias por tu salvación. Te doy gracias por Jesucristo, quien hoy reconozco que es tu único Hijo, que vino a la tierra,
que murió en esa cruz y que resucitó al tercer día, venciendo a la muerte una vez y para siempre. Yo hoy me arrepiento de todos mis pecados y creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando yo muera pueda encontrarme contigo en tu santa ciudad. Y que desde hoy pueda vivir el cielo en la tierra y la salvación alcance a mi familia y a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, obviamente me encantaría que levantaras tu mano para poder conocerte. Gracias, Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Si te da pena levantar la mano, yo te sugiero, y si la levantaste, que al final de esta reunión te acerques con alguien de los servidores que estamos aquí o cualquier persona que esté contigo. Allá atrás hay gente que les encantaría recibirlos. Dile, yo acepté a Jesús. Es bien importante que selles esto, es como una boda. Cuando te estás casando con alguien le dices, sí, acepto, y públicamente todos saben. Acércate con alguien y dile, hoy yo acepté a Jesús. Dice la Biblia que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el cielo y los ángeles de Dios danzan y bailan. Y hoy hay fiesta en el cielo por ti, porque le entregaste tu vida a Jesús. Amén. Amén.